Hola, en esta ocasión me gustaría hablar sobre la composición corporal. Cuando me refiero a composición corporal es precisamente qué elementos componen nuestra masa corporal. En términos muy genéricos podemos tener la masa grasa y la masa libre de grasa. En el compartimiento de la masa libre de grasa se encuentra la masa muscular, la masa ósea o el hueso y el agua corporal. Entonces, durante las diferentes etapas de la vida, de manera fisiológica, existen cambios en la composición corporal de las personas. En términos muy generales, los bebés y en las primeras etapas de la vida, la proporción de agua es mucho mayor que el resto de los componentes. Y así va cambiando de manera fisiológica y natural, y puede también estar acelerada o mediada por condiciones y factores medioambientales, genéticos y del estilo de vida. Sobre la década de los 20, entre los 20 y los 25 años, en la mayoría de las personas tenemos o presentamos nuestra mejor etapa de condición física. La masa muscular y la masa ósea alcanzan su tope máximo en condiciones ideales previas, ¿no? Y en condiciones de salud en general adecuadas. Lo que permite identificar estas décadas de la vida entre los 20 y los 30 años como estas décadas de florecimiento. Sin embargo, a partir de la década de los 30, que suele relacionarse entre los 25 y los 30 años con cambios en el estilo de vida, porque justamente se termina la vida universitaria, se ingresa a la vida laboral y empieza a haber una serie de cambios. Hay un estilo de vida más sedentario, los consumos alimentarios cambian, con los hábitos de descanso, el manejo del estrés, las responsabilidades, los roles que jugamos en nuestras vidas van cambiando, aunado a que vamos envejeciendo, las décadas van transcurriendo y sobre los 30, 40 años, el metabolismo basal va disminuyendo. Metabolismo basal es la energía que yo necesito para mantenerme en actividades de reposo. Entonces, si en la juventud se necesitaba más, conforme vamos trascendiendo en las etapas de la vida, esta energía se va requiriendo menos. Si no hay un ajuste en la cantidad de alimentos que se comen, las calorías, la naturaleza de estas calorías y la actividad física que se desarrolla, entonces se pueden acelerar cambios en la composición corporal indeseables. De manera fisiológica, sobre la década de los 40, se empieza a ver pérdidas de masa muscular y masa ósea, más o menos en razón de 1,5 kilos por década, y su sustitución por masa grasa. Esta pérdida se ve acelerada sobre la década de los 50 y los 60, en la que ya se atenta contra la masa absoluta, la masa muscular absoluta de las personas. ¿Y por qué sería importante tener proporciones adecuadas entre masa grasa y masa muscular? De manera muy particular, la ósea y la muscular, porque se han asociado de manera importante con riesgos de salud. Sabemos que el exceso de grasa, sobre todo el exceso de grasa visceral, incrementa el riesgo de morbimortalidad, principalmente en enfermedades metabólicas, cardiovasculares y diabetes mellitus. Por ello es importante tener como mucha conciencia del proceso en el que nos encontramos, mirar adelante sobre el cuerpo y la nave que queremos tener para el futuro, ¿no? Hay un estudio muy interesante que se acaba de publicar en el 2025 en Estados Unidos con encuestas nacionales, una muestra muy amplia, en la que identificaron que el porcentaje de grasa fue mucho mejor predictor de mortalidad en el grupo de edad de 20 a 49 años de edad. De tal manera que es importante considerar la composición corporal. Seguramente habrás escuchado que tener un peso alto o un índice de masa corporal o IMC alto no es bueno para tu salud. Y esto es un tanto impreciso, ¿no? Yo hablé de la composición corporal, pero no hablé del índice de masa corporal.
El índice de masa corporal es un índice que se determina a través de la división del peso de una persona entre su talla al cuadrado. Este índice fue propuesto en 1830 por un estadístico, me parece que era belga, Adolphe Quetelet, en el que estaba buscando maneras de medir al hombre perfecto, ¿no? Sin embargo, en 1972, el estudio de Case y colaboradores lo popularizó mejor dicho, lo introdujo al ámbito académico porque en su investigación él identificó que el IMC se correlacionaba ligeramente mejor que el radio del peso o el radio de la talla con la grasa subcutánea. Entonces, esta idea de poder registrar de una manera fácil, rápida, económica, algún factor de riesgo antropométrico fue muy bien recibida en el ámbito científico y para 1998 la Organización Mundial de la Salud estableció el IMC con puntos de corte para el diagnóstico de obesidad. Entonces, es una medida que si bien es sencilla, fácil, sí que se ha correlacionado con la acumulación de grasa subcutánea a nivel poblacional, puede ser muy útil. En el ámbito clínico y en el ámbito individual puede presentar diferentes dificultades que nos hagan considerarla como no un muy buen parámetro para evaluar prácticamente nada de la composición corporal, debido a que el IMC no discrimina entre los componentes de la masa corporal. Por ejemplo, puede haber dos personas con el mismo IMC, pero con composiciones corporales muy distintas, porque una podría tener mucho mayor porcentaje de músculo y otra mucho mayor porcentaje de grasa. También otra condición débil o importante que hay que considerar con el IMC es que no indica o no nos permite identificar en dónde se encuentra la acumulación de grasa. Sabemos que la acumulación de grasa visceral, la que se acumula en el centro del tronco del cuerpo, que es metabólicamente activa, tiende a ser mucho más dañina y tiende a ser un elemento de riesgo cardiovascular. Y el IMC no nos permite identificar justamente dónde está esta proporción de grasa. Finalmente, el IMC no suele ser tan sensible para medir cambios en la composición corporal a lo largo del tiempo. Por ello, este indicador por sí mismo, en un ámbito individual, la verdad es que no es muy útil. Buscamos conocer nuestra composición corporal, porque entonces esto sí que es un parámetro tangible que nos puede ayudar a disminuir factores de riesgo. ¿Cómo se evalúa la composición corporal? Hay diferentes métodos para evaluar la composición corporal, pero a mí me gustaría señalar tres. Estos métodos varían de acuerdo a qué tan precisos son, qué tan costosos son y qué tan accesibles son, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, la absorciometría dual de rayos X, comúnmente denominada como DEXA o DXA, es un escáner de cuerpo entero que distingue entre masa ósea, masa grasa y masa muscular. El equipo proporciona estimaciones precisas del porcentaje de masa muscular y de densidad mineral. Este es un equipo altamente fiable para detectar cambios de distribución grasa y de distribución de masa libre de grasa, incluso en el corto tiempo, y es ampliamente usado en ámbitos clínicos por su exactitud. Lamentablemente, la disponibilidad de este equipo puede estar limitada a hospitales o centros especializados en investigación debido a su costo elevado, ya que el equipo es sofisticado y necesita personal que lo maneje, ¿no? La otra es la bioimpedancia eléctrica. La bioimpedancia eléctrica es relativamente común. El mecanismo de cómo funciona la bioimpedancia es que hacemos correr energía eléctrica a muy baja intensidad a través del cuerpo. Técnicamente, la energía eléctrica pasa de manera mucho más fácil en el músculo y el agua y con mucho más dificultad en la grasa. Entonces, esta resistencia la mide el aparato, entre más resistencia hay, pues se está topando con el tejido graso.
Entonces lo que hacen estos equipos es, a través de fórmulas poblacionales, se hacen estimaciones de la cantidad de agua y masa libre de grasa en el cuerpo. Si bien es un método ampliamente usado, es barato, es asequible, es relativamente confiable, lamentablemente tiende a presentar variaciones de acuerdo al estado de hidratación de la persona, a la temperatura corporal de la persona o bien las fórmulas que utiliza el equipo para hacer la medición, ¿no? Y la última manera en de la que me gustaría hablarles sobre los métodos de evaluación de composición corporal es la antropometría o plicometría, que también lo podemos escuchar. Entonces, esto es que una persona calificada hace una serie de mediciones en el cuerpo, tanto de pliegues cutáneos como de circunferencias. Entonces, la verdad es que es relativamente barato. Este es un método que se ha utilizado desde hace mucho tiempo. El equipo que se necesita no es mucho más especializado, obviamente es un equipo concreto, pero en comparación con el DEXA el costo es muy bajito. Y en ámbitos clínicos y deportivos nos permite identificar cambios en la composición corporal, sobre todo en los depósitos de grasa subcutánea, en tiempos relativamente cortos, ¿no? Entonces, esta es una ventaja importante, es barato, es relativamente fiable. La única condición o situación que hay que observar es que esta técnica le llamamos operario dependiente, ¿no? Que depende mucho de la capacidad y la habilidad de quien está tomando las mediciones para tener una precisión mayor y obviamente también del tipo de fórmulas que se estén utilizando para inferir la proporción de la composición corporal. ¿Te gustaría conocer cuál es tu composición corporal? Claro, porque si estamos hablando de que es un factor de riesgo, me gustaría saber cómo estoy. Y considerando que si estoy en mi década de los 20, 25 y puedo estar en mi pico máximo y quisiera mantenerme en el mejor estado posible en los años por venir, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud hay espacios que cuentan con equipos de bioimpedancia o que hacen evaluaciones antropométricas especializadas por personal certificado. Entonces pueden acudir al Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio o bien al ICAFIT, que se encuentra ubicado en el CUSEI. ¿Qué recomendaciones podrían ser adecuadas para gestionar una buena composición corporal? Bueno, la primera obviamente es medirla e irla monitorizando a lo largo de la vida, ¿no? La otra, fundamental y muy importante, hacer ejercicio. Ejercicio principalmente de fuerza. Estaríamos hablando de ejercicio con ligas, ejercicio con el propio peso o ejercicio levantando peso, ¿no? Este tipo de ejercicio favorece a la síntesis muscular. Otra recomendación importante para la preservación de la masa muscular es el adecuado consumo de proteínas junto con una dieta balanceada. No me gustaría decirte qué tanta cantidad de proteínas necesitas comer, porque esto varía de acuerdo al tipo, a la persona, a una serie de condiciones muy particulares, pero sabemos que una buena proporción durante todas las comidas de proteínas, acompañadas de una dieta equilibrada, también permiten el desarrollo muscular y lo protegen, ¿no? Estamos hablando de una dieta alta en vegetales, verduras, frutas, leguminosas, estos frijoles, garbanzos, habas, lentejas, porque un patrón alimentario de estas características disminuye, más bien es rico, iba a decir que disminuye la inflamación, pero en realidad es rico en nutrimentos claves y sustancias activas que favorecen el desarrollo de una buena composición corporal. Además de hacer ejercicio, de monitorizar tu composición corporal y de comer bien, importante tratar de limitar las actividades sedentarias. Entre menos tiempo pasemos en actividades sedentarias es mucho mejor. Además, otros hábitos que favorecen a una adecuada composición corporal es el descanso, ¿no? Por ejemplo, se han hecho estudios que con la privación del sueño se tiende a incrementar la masa grasa.
También la gestión del estrés, porque el cortisol favorece la acumulación de grasa en el centro del cuerpo o la grasa visceral. Obviamente el no consumir alcohol, el alcohol son prácticamente calorías vacías. El no fumar, ya que fumar, aunque bien se relaciona con una composición corporal, con pesos menores, con pesos de cuerpo menor, también se asocia con redistribuciones de composición corporal que no son adecuadas al disminuir, por ejemplo, la masa ósea y haber redistribución de masa grasa, ¿no? Entonces, en general, si te das cuenta, es un estilo de vida saludable, es un estilo de vida activo, y estas recomendaciones, como te diste cuenta, son desde un enfoque holístico, y siguiéndolas podríamos tener mejores probabilidades de mantener una adecuada masa muscular.